Vamos a hablar del esófago, el primer segmento del llamado tubo digestivo. El esófago, ustedes anatómicamente ya lo vieron, es un órgano tubular muy largo que anatómicamente hace el mismo recorrido que la tráquea. ¿Ya? Ahora, la mayor parte del esófago se encuentra ubicado en la cavidad torácica, pero hay un segmento que también se encuentra alojado en lo que llamamos cavidad abdominal, inmediatamente por debajo del diafragma. Y eso es relevante porque histológicamente la composición de la pared del esófago es diferente según el segmento de que se trate. Como es un órgano muy largo, va cambiando. ¿Ya? Yo siempre digo que el esófago es muy parecido a Chile. Tiene una zona norte, una zona central y una zona sur. ¿Ya? En el caso del esófago, nosotros hacemos mención a las diferentes regiones de otra forma. Si yo hablo del tercio proximal, me refiero a la región torácica del esófago, pero que está más próxima a la cavidad oral. Por eso se le llama tercio proximal, o también le llaman tercio superior, o la parte superior del esófago. También uno lo denomina de esa forma. ¿Ya? El esófago también tiene otra parte torácica, tiene otro segmento torácico, pero se le llama tercio medio o segmento medio, pero también está en el tórax. Y el segmento que está en la cavidad abdominal se denomina tercio distal, también se le denomina, ¿no es cierto?, tercio o región abdominal del esófago, o también por su ubicación debajo del diafragma se le conoce como ya tercio o parte o segmento infradiafragmático. También se le denomina así. Bien, ahora vamos a partir con el tercio proximal. El tercio proximal se ve muy desmembrado. Fíjense, esta es una vista panorámica. Esto está con un aumento muy, muy pequeñito. Esta imagen fue tomada del libro Géneser, ¿ya? Fue tomado del libro Géneser de histología, en donde se está representando la región proximal o el tercio proximal. Fíjense que se ve muy desorganizado. Ahora, lo que destaca, relacionándose con el lumen de este órgano, lo que destaca es el epitelio. Esta zona tan gruesa que se ve aquí es su epitelio de revestimiento. Y recuerden que es un epitelio estratificado plano, no cornificado. Muy grueso debido al gran roce al que está expuesto, pero siempre en una zona húmeda. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se ve tan plegado el esófago? ¿Por qué se suele ver tan plegado? Se suele ver plegado porque la pared se acomoda al contenido que tenga este órgano. Este es un corte histológico, por lo tanto no estaba pasando alimento al momento de hacer el corte histológico. Entonces, cuando este órgano no recibe alimento, su pared se relaja y decimos que se colapsa. Colapsarse es que todos los componentes de la pared comienzan naturalmente a acercarse, a plegarse, y de esa forma, fíjense que el lumen adquiere esta forma irregular. Pero cuando pasa alimento, todo esto se estira y el lumen adquiere la forma típica redondeada que deberíamos esperar en un corte transversal, ¿ya? Pero acá no, porque solamente se distiende cuando pasa alimento a través del esófago. Entonces, característicamente uno en los cortes histológicos fue muy plegado este órgano, ¿ya? Porque está vacío. Ahora, muy desorganizada su pared, sobre todo en el segmento proximal, cuesta mucho reconocer las capas, ya que no están claramente definidas, porque está recién organizándose. A medida que avanzamos en el tubo digestivo, cada vez las capas están mucho más definidas. Pero créanme que aquí hay una capa mucosa, hay una submucosa, hay una capa muscular, pero la capa externa acá es una adventicia, por eso es que no veo un límite claro.
Ya la parte externa, si se fijan, está mucho más desmembrada, porque acá en la parte externa tenemos principalmente tejidos conectivos. Ahí hay una adventicia. ¿Y cuál es la razón de ser? De que esa zona, la zona externa, es la que se contacta con la tráquea. Cuando uno, si sacara parte de los tubos que están presentes, ¿no es cierto?, y las estructuras que están presentes ya en la pared torácica, prácticamente sale todo junto. Y lo primero que sale junto es la tráquea con el esófago. Están relacionadas, están unidas por esta capa o túnica adventicia, porque ambas tienen esa capa. Bien, ahora, en este segmento, el segmento proximal o tercio proximal, la túnica mucosa o la capa mucosa tiene el epitelio de revestimiento, la lámina propia y una lámina muscular de la mucosa muy escasamente definida. O sea, prácticamente es muy difícil poder reconocerla. No tiene una estructura definida, pero sigue siendo de músculo liso. En el práctico lo vamos a ver con más detalle porque tenemos imágenes con más aumento, ¿ya? Pero ustedes van a reconocer que está muy desmembrada y después la van a comparar con las láminas musculares de la mucosa de otros órganos del tubo digestivo en el que está muy bien definida. Acá no. Bueno, tejido conectivo denso desordenado y un plexo, el plexo submucoso, ¿no es cierto?, en la capa submucosa. Y ahora, ¿dónde tenemos una diferencia? En la capa muscular, la muscular propia. Tiene una disposición circular y tiene una disposición longitudinal, pero el músculo que está presente en el tercio medio, en el tercio proximal del esófago, es músculo estriado esquelético, porque es musculatura voluntaria. Este es el segmento del esófago con el cual uno deglute, cuando uno hace el gesto de permitir que lo que está en la boca salga de la boca y pase al tubo digestivo. Ese segmento del esófago es el segmento proximal. Y ahí hay musculatura voluntaria. Por lo tanto, nosotros decidimos que vamos a tragar, que vamos a deglutir. Bien, hay una capa circular más interna y una capa longitudinal más externa. Pero este es músculo estriado esquelético. Y entre ambas disposiciones anatómicas vamos a encontrar también el plexo. Ahora, con este aumento no podemos reconocer el plexo, pero está ahí, ¿ya? Y la capa más externa dijimos que era una adventicia. Bien. Acá tenemos una imagen, esto fue tomado del libro Ross de histología, que representaría al tercio medio, que también es torácico, también es un segmento torácico, ¿ya? Torácico, pero este es el segmento medio del esófago, o tercio medio. Y aquí ya se ve un poquito más estructurado, ¿se fijan? Ya se ve un poquito más ordenado todo esto. Como siempre, aquí en la capa mucosa lo que estamos destacando, miren, el epitelio, que ya sabemos cuál es. Hay una lámina propia, que con este aumento, ¿dónde debería estar? Sabemos que es un conectivo laxo, por lo tanto tiene que estar inmediatamente debajo, ¿ya? Debajo del epitelio. Acá por este aumento, como ya está más constituida, no se logra ver la lámina muscular de la mucosa, ¿ya? Pero aquí ya está mucho más constituida. Eso es la capa mucosa. Pero ¿qué pasa con la capa submucosa? En este segmento, la capa submucosa, dijimos que todas las submucosas tenían tejido conectivo denso desordenado y un plexo llamado plexo submucoso. Pero acá vamos a agregar glándulas, ¿ya? Hay glándulas en este tercio del esófago. También vamos a encontrar glándulas. Ya las vamos a describir un poquito más. ¿Qué ocurre con la capa muscular externo muscular propia? Tiene dos disposiciones anatómicas, muscular, circular interna y longitudinal externa. Y aquí también hay músculo estriado esquelético, pero también comienza a aparecer músculo liso. Y digo comienza a aparecer porque sigue dominando la musculatura estriada esquelética, pero poco a poco comienza a aparecer musculatura lisa. Y la capa externa
la capa externa, sigue siendo una adventicia, ¿ya? Sigue siendo una adventicia. Bien, acá tenemos una imagen más detallada, esta es una imagen propia, no fue tomada de un libro, ¿ya? Se fijan que tiene otra coloración esto, ¿ya? Para que no se viera tan acidófilo, aquí también se utilizaron otros colorantes, no vamos a describir qué colorantes son para no complicarles más la vida, ¿ya? Pero miren aquí se ve parte de la capa mucosa, ya vemos parte de la capa mucosa, todo esto sería parte de la capa mucosa, su epitelio, su lámina propia, y esto que se ve acá tan poco definido, pero mucho más definido que en el tercio proximal, esto es la lámina muscular de la mucosa, que recuerden que siempre es de músculo liso. ¿Y por qué aquí aparece un conducto? Porque este conducto, que por defecto de corte no aparece bien, ¿de dónde es? ¿De dónde proviene? De las glándulas que están ubicadas acá. Como esto era la lámina muscular de la mucosa, significa que hasta aquí llega la mucosa. Por lo tanto, esto ya es submucosa. Y en este tercio dijimos que encontrábamos glándulas. Entonces lo que vamos a ver son los adenómeros de estas glándulas y por supuesto desde los adenómeros nace un conducto, que aquí vemos un pedacito de un conducto, aquí vemos otro, porque normalmente recuerden que es difícil poder visualizar completamente los conductos, ¿ya? Ahora, en esta imagen ya tenemos un detalle de los adenómeros de estas glándulas esofágicas, pero glándulas que se encuentran en la capa submucosa. ¿Y por qué se ven tan pálidas acá? ¿Por qué no se ven tan teñidas como en el caso anterior? El caso anterior tenía una mezcla. Había una tinción de paz, había hematoxilina en la otra muestra, pero aquí tenemos hematoxilina y eosina. Entonces, miren acá, este es un adenómero. Estas glándulas, de acuerdo a la forma de su adenómero, se clasifican como túbulo-acinosas. Son glándulas compuestas, significa que tienen muchos conductos, ¿ya? Un conducto mayor con conductos más pequeñitos. Y la producción, la secreción, es una secreción de tipo mucosa, rica en glicoproteínas ácidas, pero es una secreción de tipo mucosa. Como es una secreción de tipo mucosa, cuando yo empleo hematoxilina y eosina, si se fijan, las células de estos acinos prácticamente no se tiñen en su citoplasma y los núcleos son aplanados, como cualquier acino mucoso. Bien, ahora, recuerden que cuando decimos que una glándula es túbulo-acinosa, en este caso es porque el primer segmento de este adenómero es más bien rectito, como un tubo, pero luego se redondea. Tiene un lumen pequeño, células piramidales, pero en este caso, como la secreción es mucosa, el citoplasma es bastante cromófobo, ¿ya? Se tiñen muy escasamente con los colorantes tradicionales, pero si yo colocara paz o colocara azul de alcián, sí se teñirían completamente. Y lo característico de estas células es que todas tienen su núcleo en la base y son núcleos aplanados. Y aquí aparece una amiga nuestra, que también ya la habíamos mencionado cuando vimos glándulas ya exocrinas, principalmente cuando mencionamos las glándulas exocrinas compuestas, ¿ya? Y yo les dije que eran muy comunes en glándulas salivales, pero esta también es una glándula compuesta, y acá tenemos, miren, esta celulita que se destaca aquí. Aquí hay otra, por ahí que se tiñe más, ahí no se ve muy bien ese borde aquí, por ahí hay otras, pero esa está muy bonita. Esta es una célula mioepitelial. Recuerden que las células mioepiteliales suelen estar rodeando a adenómeros de algunas glándulas, ¿ya? Ellas se contraen y al contraerse estimulan, ¿no es cierto?, la expulsión de las secreciones que se producen en este interior. Bien, esta imagen que tenemos acá nos muestra el segmento o el tercio abdominal o distal, si ustedes quieren, o supradiafragmático o infradiafragmático es lo mismo,
del esófago. Y esta parte del esófago es prácticamente igual al estómago, al segmento cardial del estómago. Ustedes en anatomía estudiaron las partes que tiene el estómago. Y hay una región que se llama la región cardial o del cardias del estómago. Bueno, histológicamente son exactamente iguales, excepto, o mejor dicho, el 99,9% son iguales. Porque ¿dónde está la diferencia? Que aquí me permite saber cuál es el esófago y cuál es el estómago en su región cardial. El epitelio de revestimiento. Miren acá. Este epitelio es del esófago. Pero este de acá, con estos pliegues y todo esto que está acá, es del estómago. Pero todo lo demás es exactamente igual. Por lo tanto, en este esófago hay una capa mucosa, hay una capa submucosa, hay una capa muscular, pero hay una capa llamada serosa, al igual que el resto del tubo digestivo. Aquí recién en el esófago tenemos una capa serosa. ¿Qué tenemos en la capa mucosa? Un epitelio de revestimiento, que ya sabemos que es estratificado plano, no conificado, una lámina propia y una lámina muscular de la mucosa. Pero aquí le vamos a agregar algo más. Aquí, al igual que lo que ocurre en el estómago, en la capa mucosa hay glándulas, y glándulas cuya secreción es mucosa. Se les llaman, fíjense, estamos en el esófago, pero se les llaman glándulas del cardias, porque son las mismas que se encuentran en la región cardíaca del estómago. Exactamente iguales. Entonces acá tenemos el epitelio, la lámina propia, las glándulas del cardias y por acá estaría la muscular de la mucosa. Hasta aquí llegaría la capa mucosa de esta región del esófago. La submucosa es muy poquitito, la submucosa es muy delgadita acá, debido al gran espesor que tiene la capa mucosa. La submucosa es muy poco pronunciada, pero también tiene tejido conectivo, denso desordenado, y tenemos el plexo. Pero acá no hay glándulas, las glándulas están en la capa mucosa. Y después viene la capa muscular o muscular externa. También tenemos una disposición circular y más bajito, acá en la imagen no salió, ¿no es cierto?, una disposición longitudinal. Pero aquí, ¿cuál es la variante? Que es músculo liso, completamente músculo liso, como en el resto del tubo digestivo. Aquí, entre la circular y entre la longitudinal, vamos a encontrar el plexo también. Pero acá lo más relevante es que aparece músculo liso en el esófago, y completamente. Músculo liso que empezó a aparecer en el tercio medio, pero que acá completamente es músculo liso. Y lo otro, recuerden que la capa externa acá es una serosa. Ahora, la tinción que se empleó acá es Van Gieson y Paz. En general, Van Gieson da colores entre café y amarillentos y se utiliza mucho como para dar un fondo cuando yo quiero destacar algo en particular. ¿Y qué es lo que se pretendió destacar acá? Miren, las glándulas del cardias, pero también aquí se destacó algo en el epitelio del estómago. Miren acá, da de ese color paz, ese color como llamamos rojo magenta, le llaman fucsia también. Fíjense, ¿por qué? Porque estas glándulas que están aquí tienen secreción o producen secreción de tipo mucosa. Pero miren lo que pasa en el epitelio del estómago. También da paz positivo, que significa que aquí hay células que también producen mucus. Y si recuerdan, el epitelio del estómago era un epitelio simple cilíndrico, mucosecretor. ¿Se acuerdan que se podía clasificar de las dos formas? Como un epitelio de revestimiento y como un epitelio glandular, a lo cual le llamábamos lámina epitelial secretora. ¿Ya? Entonces, y que secretaba mucus. Por eso da paz positivo también. Entonces, ¿qué vamos a estudiar ahora?